Shota Aizawa había visto muchas cosas en su carrera. Demasiados, quizás, niños con extremidades rotas, niños con el alma destrozada, niños que se estremecían al tacto, que lloraban cuando llovía, que no podían dormir a menos que alguien dejara la puerta del armario abierta de par en par. Había visto cómo el trauma se introducía bajo la piel y hacía allí su hogar. Pero aún con todo eso, no esperaba esto. Un niño, solo, en silencio, arrodillado en la esquina de una habitación oxidada, en uno de los escondites más sucios que Aizawa había pisado. Lo primero que notó fue lo inmóvil que estaba el niño, demasiado inmóvil. No paralizado por el miedo, sino inmóvil, como siempre. La espalda recta, las manos juntas, los ojos muy abiertos, mirando, sin lágrimas, sin temblores, solo, observando. No tardó mucho en sacar a todos de la sala para encargarse del asunto. Al fin y al cabo, era profesor y sabía cómo tratar a niños como él. Entró lentamente, con el suave repiqueteo de sus botas sobre el cemento. El chico ni se inmutó, ni pestañeó, no actuó como un niño en absoluto. Estamos aquí para ayudar, dijo Aizawa, agachándose hasta la altura de sus ojos. Su voz se suavizó, baja, uniforme, sin amenazar. El tipo de voz que había aprendido funcionaba mejor con niños que desconfiaban del ruido. El niño no respondió, simplemente siguió mirando. Sus ojos estaban demasiado abiertos, demasiado fijos, como si analizara cada respiración de Aizawa. No era miedo, fue un cálculo. A Aizawa se le revolvió el estómago. Aún así, extendió una mano. Puedes mantenerte de pie, una pausa. Entonces, sorprendentemente, un pequeño asentimiento. Rígido y automático. El niño se levantó sin hacer ruido. Era el silencio lo que más ponía nervioso a Aizawa. Ni un gemido, ni un arrastrar de pies, ni siquiera una respiración fuera de lugar. El niño se movía como si no estuviera acostumbrado al espacio, como si caminar libremente fuera algo que no hubiera hecho en mucho tiempo. Quizás nunca. No sabía qué decir, pero guió al niño hacia el mundo exterior, donde ninguna pared lo detendría. Aizawa intentó protegerlo de los numerosos cadáveres que aún yacían en el suelo. No funcionó bien, pero el niño no parecía registrarlos. Entonces salieron. El aire era denso, cargado de lluvia y de contaminación industrial, pero al niño parecía gustarle. Por primera vez, algo en sus ojos se iluminó, como si hubiera despertado algo en su interior. Aizawa vio lo desconocido que estaba con el aire, el cielo, la lluvia. Parecía que le gustaba la lluvia. El sonido del agua al caer suavemente al suelo sonaba como una melodía olvidada. El niño le recordó lo hermoso que solía ser ese sonido. Miró a su alrededor y solo vio edificios, grises, distantes, con una columna de humo que se elevaba hacia el cielo. No era un horizonte bonito, desde ningún punto de vista. Pero, quizá por primera vez, lo encontró hermoso. Quizás no fuera tan malo después de todo. Shota solo dejó de observar el paisaje cuando oyó toser al niño. Claro, el niño no estaba acostumbrado al aire contaminado. Rápidamente lo metió en el coche para secarlo y protegerlo de la contaminación. Lo llevó a la comisaría. Desafortunadamente, aún había que seguir el protocolo, incluso con un niño a su cargo. No quería dejarlo solo, pero con las prisas y la presión, le pidió a una mujer aparentemente confiable que se quedara a cuidarlo. Al principio, todo parecía estar bien. Aizawa miraba hacia atrás cada pocos minutos. El niño simplemente permanecía sentado en silencio, observando la lluvia caer contra la ventana. A Aizawa le hizo sonreír, aliviando algo en su pecho. El caso estaba casi terminado, más rápido de lo esperado, cuando la misma mujer llegó corriendo en pánico. Supo instantáneamente lo que había sucedido. Te dije que no te alejaras de su lado. Él se quebró. No estaba enojado con ella, en realidad no. Estaba enojado porque una parte de él había pensado que esto saldría bien. Nunca lo hace. Maldiciendo en voz baja, siguió al oficial hasta una de las celdas de detención. El niño estaba allí, de nuevo, sentado en silencio en una habitación oscura y polvorienta. Nadie podía comprender verdaderamente la mente de un niño traumatizado, y verlo regresar a un lugar que se parecía al lugar donde fue encontrado parecía extraño, pero Aizawa no hizo comentarios. Una vez que confirmó que el niño estaba a salvo, Shota se tranquilizó. Le envió una breve disculpa a la mujer. Había descargado su frustración con alguien demasiado joven y demasiado abrumado para merecerla. Se sentía avergonzado. Repasó rápidamente el papeleo restante, más rápido y con menos pulcritud de lo habitual.
No quería volver a dejar solo al chico, ni un instante. Cuando regresó a la celda, el niño no se había movido. Tenía las piernas apretadas contra sus brazos, con el rostro completamente oculto. Esa visión destrozó algo en Aizawa. Enfrentarse a un niño traumatizado siempre era lo más difícil. Soltó un suspiro lento. Su expresión no lo delataba, pero su corazón latía más rápido. Se agachó a la altura del niño, esperando consolarlo. Recordó a Eri. Cuánto tiempo le había llevado llorar. Cuánto tiempo le había llevado creer que la amabilidad no era un truco. Este chico tenía esa misma mirada. La mirada que decía, estoy acostumbrado al dolor. ¿Y ahora qué? Con voz tranquila, le dijo su nombre y le explicó lo que harían a partir de ahora. Sabía que el chico probablemente no lo entendería todo, pero lo dijo de todos modos, sintiendo cada palabra. Una silenciosa promesa que se hizo a sí mismo. Te protegeré de todo lo malo. Y lo único que tienes que hacer es, vivir tu vida. El niño no reaccionó. Su lenguaje corporal permaneció inalterado. Solo un breve destello de curiosidad cruzó sus ojos, y luego desapareció. Aún así, cuando Aizawa le ofreció su mano nuevamente, el chico la tomó. Y juntos, regresaron al mundo exterior. Esta vez, la reacción fue diferente. El sol había salido. Aizawa pensó que el niño se sorprendería al verlo, pero en cambio, solo entrecerró los ojos, como si le quemara. Aizawa lo atribuyó a haber pasado demasiado tiempo bajo tierra. Tenía sentido, todo tenía sentido, hasta que dejó de tenerlo. De camino a casa, Aizawa volvió a notar cómo la mirada del niño se detenía en las sombras entre los edificios, no en la luz. Nunca en la luz, lo notó, pero no pensó demasiado. Siempre había patrones extraños, comportamientos impredecibles, mecanismos de afrontamiento. Había visto niños que entraban en pánico ante el color amarillo. Uno que se negaba a hablar más allá de un susurro. No se podía adivinar el trauma. Había que esperar a que hablara por sí solo. Pero algo en el silencio de este chico parecía más pesado de lo habitual. Muy pronto, estaban parados en la puerta de UA. Las clases acababan de terminar. Los estudiantes corrían por el recinto, ruidosos y llenos de energía. Aizawa mantuvo al chico cerca, quizá demasiado cerca, a juzgar por las miradas de los profesores que pasaban. Pero nadie lo cuestionó, no directamente. Todos lo sabían, si Aizawa llevaba a un niño a la escuela, no era algo casual. No después de Eri. Aún así, este chico se sentía diferente. No se aferró, no lloró, simplemente observó. Cada rincón, cada persona, cada cambio de luz, como si todo a su alrededor tuviera el potencial de volverse peligroso. Aizawa conocía esa mirada, él también la había usado alguna vez. Apartó sus pensamientos y llamó a la puerta del director. Antes de entrar, se agachó para explicarle al niño lo que sucedería dentro. No esperaba que hablara, a estas alturas estaba claro que no podía, pero quería que comprendiera. Shota sabía que Nezu tampoco presionaría. La puerta se abrió. Entraron. Aizawa lo notó al instante. El chico dudó, no por miedo, sino por algo más sutil. Esa misma rigidez silenciosa que Aizawa ya había empezado a reconocer. La luz del sol que entraba por la ventana de la oficina de Nezu atravesaba el pasillo como una cuchilla. El niño no se movió, ni un solo dedo del pie hacia la luz. En cambio, se quedó detrás de la sombra de Aizawa, con sus pequeños dedos curvándose en el dobladillo de su abrigo. No era el primer comportamiento extraño que Aizawa veía en él, pero sí la primera vez que parecía deliberado. Planteado, específico. Aún así, no dijo nada. Todavía no. Hola, director Nezu, dijo con calma mientras el niño se acomodaba completamente detrás de él, con su presencia ligera como el aliento contra la parte posterior de sus piernas. Buenas tardes, Aizawa, dijo Nezu tras el resplandor. ¿Te apetece una taza de té? No será necesario. Estoy aquí para hablar de el niño que está detrás de ti. Sí, lo sé. Por supuesto que lo sabía. Nezu siempre iba 3 pasos por delante. Normalmente, eso no era reconfortante. Pero esta vez, Aizawa lo agradeció. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien viera lo que él veía, o, más importante, que viera lo que se estaba perdiendo. Lo encontramos en las instalaciones que Maestro usaba como escondite. Aizawa comenzó, con voz firme. Parece haber formado parte de los experimentos del villano. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí, pero parece que ha pasado bastante tiempo. Sintió la presencia del niño a su lado, silenciosa, inmóvil. Todavía escondido.
Todavía en las sombras, no hay heridas visibles, no hay cicatrices, pero Aizawa sabía que no debía asumir que eso significaba algo. Nezu bebió un sorbo de té con ojos ilegibles. Y no sabemos lo que padeció allí, ¿verdad? Aizawa no respondió, porque era verdad. Había asumido que la falta de heridas significaba algo. Esperaba que significara algo, pero ahora, en esa habitación cegadora, con el niño temblando y negándose a mirar hacia arriba, algo hizo clic. Aizawa se giró lentamente y se agachó nuevamente, lo suficiente para estar a la altura de los ojos, sin amenazar. Hola, pequeño, ¿estás bien? No hay respuesta, solo ojos abiertos, tranquilo, cauteloso. ¿Qué ocurre? Todavía nada. Entonces Nezu habló, en voz baja y precisa. Tal vez sea la luz lo que le da miedo. Aizawa se congeló. De repente, todo tenía sentido. Demasiado sentido. Su mente repasó el último día como si fuera un rollo de película. El estremecimiento ante la luz del sol. La forma en que el niño abrazó las sombras en la estación de policía. ¿Por qué no había mirado al cielo? ¿Por qué no había mirado a Nezu hasta ahora? No era a Nezu a quien estaba evitando. Era la luz. El arrepentimiento golpeó a Aizawa como una ola de frío. Tragó saliva, con el corazón encogido. ¿Lo es? Preguntó suavemente. El niño vaciló, luego asintió. Pequeño, frágil. Y eso fue suficiente. Sin pedir permiso, Aizawa cruzó la habitación, bajó las persianas y atenuó la luz hasta que solo quedó una luz tenue y filtrada. No desapareció, solo suave. Cuando se dio la vuelta, el niño finalmente miró hacia arriba. No en el suelo, no a las sombras, en Nezu. A partir de ahí, Nezu tomó las riendas de la conversación. Amable, paciente, sin presionar. Hizo preguntas con suavidad. El niño no habló, solo asintió. Se encogió de hombros, respondió con detalles, más de lo que Aizawa esperaba. Luego vino la pregunta final. Su nombre. Aizawa sintió que el niño se congelaba. Se agachó de nuevo y apoyó suavemente una mano sobre su cabeza. No te preocupes, chaval. Ya hablamos de esto. No tienes que responder. El niño no habló. Él lloró. Y eso rompió a Aizawa más que cualquier cicatriz o cualquier informe que haya existido jamás. Había visto a niños llorar antes, de miedo, de dolor, de confusión. Pero esto fue dolor, un dolor que tardó demasiado en manifestarse. Una confianza que no tenía fuerzas para contenerse. Él no habló, Nezu tampoco lo hizo, simplemente lo dejaron llorar. Finalmente, el niño se calmó. Aizawa se puso de pie. Una última mirada entre los adultos lo dijo todo. Entonces la puerta se cerró detrás de ellos. La intensa luz del sol se había desvanecido. El resplandor de la luna se filtraba suavemente por las ventanas. Afortunadamente, al niño no pareció molestarle. Afuera, el cielo era profundo y oscuro, con vetas azul marino y toques plateados. Las estrellas se dispersaban como polvo sobre tinta. Era hermoso, incluso para alguien como Aizawa, que siempre prefería la tranquilidad de la noche al caos del día. Los pájaros se habían calmado. Los grillos zumbaban en su lugar. Las nubes se habían despejado, y en ese silencio, Aizawa pensó, incluso sin sol, el cielo puede ser impresionante. Miró al niño. Él estaba mirando las estrellas, completamente quieto. Sus ojos brillaban con la misma luz que el cielo, como un espejo perfecto. Y algo cálido floreció en el pecho de Aizawa, porque incluso un alma que se sentía muerta podría volver a brillar, en el entorno adecuado. Intentó explicar lo que veían. Intentó ponerlo en palabras, pero las palabras fallaron. Ni siquiera él pudo describir la belleza de ese momento. Así que dejó que el silencio hablara por ellos. Luego lo trajo a casa. A estas alturas, las señales eran claras. Aizawa había notado que el niño siempre evitaba ponerse bajo la luz brillante, sobre todo la de las lámparas de pie. Si era necesario, se desviaba. Era deliberado, y cuando finalmente llegaron a casa, una nueva preocupación se arraigó en el pecho de Aizawa. ¿Cómo reaccionaría Eri? ¿Y cómo le respondería el chico? Pero esas preocupaciones se desvanecieron rápidamente. Eri, cálida y acogedora como siempre, tomó la mano del niño y le mostró la casa como si fuera la misión más importante del mundo. Habitación por habitación, rincón por rincón. Al niño no parecía importarle en absoluto. Eso solo fue suficiente para poner una extraña sonrisa en el rostro de Aizawa. La hora de dormir llegó antes de lo esperado. Eri se aferró al chico como si lo conociera de toda la vida.
Era dulce, demasiado dulce, el tipo de dulzura que, si no se controlaba, podía desdibujar los límites que Aizawa no quería que ninguno de los dos afrontara demasiado pronto. Así que cuando llegó el momento, intervino con delicadeza. Está bien, es hora de descansar un poco. Eri hizo pucheros inmediatamente. No podemos dormir juntos, solo esta vez. El chico no dijo nada, ni un sonido, ni un asentimiento. No protestó, no se movió, simplemente miró a Aizawa con esos ojos abiertos e indescifrables, esperando. Esta noche no, Aizawa dijo, firme pero amable. Eri frunció el ceño, pero no discutió. Confiaba en él, siempre lo había hecho. El chico siguió las instrucciones sin dudarlo. Se apartó de Eri y caminó en silencio hacia la habitación de invitados que ella le había mostrado con orgullo ese mismo día. No había dicho ni una palabra en ese momento, pero lo recordaba. Caminaba como alguien acostumbrado a memorizar zonas seguras en silencio. Aizawa lo siguió. Por costumbre, extendió la mano hacia el interruptor, pero se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. Correcto, la luz. Bajó la mano y dejó que el tenue resplandor de la lámpara del pasillo se derramara suavemente en la habitación, lo suficiente para delinear las paredes y los muebles. Siéntete como en casa, lo dijo suavemente, adentrándose lo suficiente para poder ser escuchado. Ahora es tuyo. El niño se quedó de pie junto a la cama, escaneando el espacio como si estuviera contando salidas. Aizawa se arrodilló un momento y le alborotó el pelo, con suavidad, sin asustar. Solo lo suficiente para decir, ya estás a salvo. No entraré sin tu permiso. Añadió, asegurándose de que sus miradas se cruzaran. Puedes confiar en mí, a menos que sea una emergencia, este espacio es tuyo. No hubo respuesta, pero no lo necesitaba. Él asintió silenciosamente, retrocedió lentamente y cerró la puerta detrás de él con un suave clic. Sin luces, no hay preguntas, solo espacio, porque a veces lo mejor que podía ofrecer no era seguridad. Fue control. La mañana llegó así. Bueno, tal vez no para Aizawa. Su sueño era intranquilo. No dejaba de dar vueltas en la cama, esperando oír un grito, un sollozo de pánico, cualquier señal de que el chico estaba reviviendo su pesadilla. La primera noche de Eri había sido así. Ni siquiera podía cerrar los ojos sin ver al monstruo en sus recuerdos. Pero el grito nunca llegó. Y cuando Aizawa notó que la cama de Eri estaba vacía, supo exactamente a dónde había ido. No quería que se acostara con el chico por su seguridad, por si entraba en pánico, por si la lastimaba sin querer. Pero cuando ambos niños salieron ilesos de la habitación de invitados, exhaló aliviado. No se atrevió a regañar a Eri. Y tampoco quería avergonzar al chico, no ahora. Así que lo dejó pasar. Solo esta vez, si hubiera sabido que se convertiría en algo habitual, tal vez habría dicho algo ese primer día. Cuando llegó el momento de partir hacia Ua, Aizawa tomó nota rápida de la ropa del chico. Eran demasiado viejos, desgastados en las costuras. Tomó nota mental de pedirle a Yaoyorozu que le creara algunos conjuntos de repuesto más tarde. Ahora que Eri finalmente estaba lista, siempre era la última en terminar de vestirse, podían salir. No podía dejar al niño solo en casa. Ni siquiera se le ocurrió. Así que lo trajo consigo. Antes de la clase, Aizawa informó a sus alumnos. Les dijo que no armaran un escándalo. Que mantuvieran la calma. Que siguieran su ejemplo. Incluso cerró las cortinas y se aseguró de que las luces del aula no fueran demasiado brillantes. Los estudiantes estaban confundidos, claro, pero no discutieron. Sabían que todo lo que Aizawa hacía tenía una razón. Aunque aún no supieran cuál era. Y entonces entró el niño. Eri justo detrás de él. Aizawa había planeado hablar. Quería presentar al niño adecuadamente. Explicarlo. Poner límites. Pero no tuvo la oportunidad. No cuando uno de sus estudiantes, Katsuki Bakugo, parecía haber visto un fantasma. No cuando uno de sus estudiantes más agresivos de repente perdió la voz. No cuando Katsuki exhaló el nombre de un extraño con el peso del mundo en su pecho. Y no fue hasta que Aizawa captó la mirada aguda y llena de culpa que se posó en el chico que acababa de cruzar la puerta. Aizawa no esperó, se movió rápido, interceptado el momento antes de que pudiera explotar. Él aún no sabía qué estaba pasando. Pero él no permitió que nada sucediera. No al chico, no otra vez, Katsuki Bakugo. Tan pronto como el nombre salió de su boca, Aizawa intervino y sacó a Bakugo del aula. El pasillo estaba en silencio. ¿Qué fue eso? Aizawa preguntó, exigente. ¿Por qué está aquí? Una voz temblorosa no respondió a la pregunta que hizo. Bakugo no lo miró,
Tenía la mirada clavada en el suelo, el cuerpo tenso, tembloroso. Su voz se quebró al borde de la crudeza, demasiado cerca de romperse. Aizawa había visto a Bakugo enojado. Lo había visto arrogante, desafiante, explosivo. Pero este no era el mismo chico. Este parecía que se estaba cayendo a pedazos. Bakugo, necesito que me expliques qué pasó. Esta vez, la voz de Aizawa era más suave, mesurada, destinada a castigar, no a confrontar. Observó cómo Bakugo apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, clavándose las uñas en la piel con tanta fuerza que le sangraba. Su mandíbula se contrajo, su labio tembló. Entonces se oyó el sonido, un gemido casi inaudible, ahogado en la garganta. Aizawa no habló, esperó. No es, ¿por qué? ¿Por qué, señor Aizawa? ¿Por qué carajo está aquí? Finalmente levantó la cabeza de golpe. Ojos rojos, brillantes, rebosantes de lágrimas que amenazaban con caer, y lo hicieron. Una, luego dos, luego más, como una presa que cede bajo presión. Se mordió el labio con tanta fuerza que sangró. Todo su cuerpo tembló. Ira, culpa, pena, alivio, todo ello, cayendo de golpe. En una misión, encontré a este chico, dijo Aizawa en voz baja. Lo conoces. Intentó mantener la calma, sereno, pero era difícil ver a uno de sus estudiantes desmoronarse así. Puso una mano en la espalda de Bakugo. Ligera, firme, de apoyo. El niño asintió débilmente. Izuku Midoriya, dijo con voz entrecortada. Se llama Izuku Midoriya. Las palabras golpearon a Aizawa como un tren. Izuku Midoriya. Si eso fuera cierto, Bakugo, ¿estás seguro de que es él? Bakugo volvió a levantar la cabeza, algo más profundo tras su mirada ahora. Algo parecido a un reconocimiento. Como una esperanza, retorcida, desesperada y dolorosa. Sé que es él, joder. Dijo con frialdad y voz más firme ahora. Estaba sereno de nuevo, o al menos intentaba estarlo. Aizawa le dio un momento más. Luego, cuando estuvo seguro de que Bakugo podía caminar sin desplomarse, regresaron al aula. Bakugo no dijo una palabra. Regresó a su asiento, con los hombros tensos y los ojos fijos en cualquier lugar menos en el chico. No podía mirarlo, sabía que si lo hacía, se rompería de nuevo. Aizawa se movió hacia el niño. Mantuvo su tono neutral y gentil, pero cada nervio dentro de él ardía. Midoriya, nada. El silencio se instaló a su alrededor como la niebla. Podía sentir a sus alumnos conteniendo la respiración. Podía ver la preocupación creciendo en los ojos de Eri. Lo intentó de nuevo. Izuku. La cabeza del niño se levantó. Y el mundo de Aizawa se dividió en dos. Esa cara. No lo reconoció. No reconoció al niño que había buscado desesperadamente durante 3 años. El niño cuya madre había abrazado mientras lloraba, implorando una señal. El niño que, según él mismo, seguía vivo. No reconoció a Izuku Midoriya. Vio a un extraño, no al que había dejado atrás mientras perseguía sombras, mientras salvaba a otros. No al que había pasado 5 años enteros atrapado en las manos de un hombre que no lo veía como humano. No al que una vez fue un niño, al que le había fallado. Un niño que abandonó mientras el mundo seguía adelante. La vergüenza lo quemaba como ácido. No escuchó lo que dijeron sus alumnos a continuación. Las palabras lo recorrieron como un ruido bajo el agua. Pero vio el dolor en la expresión de Bakugo. Vio cómo Katsuki intentaba mantener la calma. Incluso cuando apartó la mirada, sus ojos permanecieron fijos en Izuku. Si los ojos pudieran gritar, los suyos lo harían. Aizawa cerró los suyos brevemente, volviendo al presente. Luego se puso de pie, se aclaró la garganta y despidió a la clase. Sin decir otra palabra, vio a Eri y a Izuku hacia afuera. Tomó una gran bocanada de aire fresco. Eri estaba preocupada, pero sabía que decir algo no serviría de nada. Al fin y al cabo, ya había pasado 2 años con él, sabía cómo trabajaba Shota. A veces, solo necesitaba calma. Tiempo a solas. Entonces se volvió hacia Izuku, si es que ese era realmente su nombre ahora. ¿Te gusta tu nombre? Ella habló simplemente, con sus ojos fijos en un macizo de margaritas que crecían en la hierba. Izuku asintió cálidamente y comenzó a ayudarla a recoger flores. ¡Qué bien! Al principio no me gustaba el mío, pero cuando el señor Aizawa me llamó, no me pareció igual que cuando lo usó quien me lastimó. Así que me gusta. Se rió entre dientes como si no hubiera soltado una bomba. Su sonrisa, sin embargo, era verdaderamente cálida. Izuku no pudo evitar ofrecerle una pequeña sonrisa.
Ella lo señaló inmediatamente, orgullosa de sí misma. Y así, después de una respiración profunda y una corona de flores después, Aizawa regresó, sereno nuevamente, como si su crisis nunca hubiera sucedido. Los niños no lo mencionaron. Simplemente le dieron la bienvenida con silenciosa comodidad. Él les revolvió el pelo. Solo necesito hacer una llamada. Vuelvo enseguida. Su mirada se dirigió a la corona de flores. ¿Por qué no tengo uno? Ya prefieres a Izuku antes que a mí. Él bromeó y Eri entró en pánico, tratando de explicarse, una visión tan linda como un gatito tratando de pelear con un león. Mientras Eri hacía otra corona de flores con Izuku, Aizawa se hizo a un lado para llamar a Nezu y explicarle la situación. Fue realmente sencillo, solo un informe de lo que había aprendido. Entonces su mirada se posó en otro nombre de su lista de contactos. Inko Midoriya. Él dudó, pero al final, tenía un deber que cumplir. El timbre sonó fuerte en su oído. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4, no te elegirá. Hola, una voz hueca, la voz de alguien que siguió viviendo incluso después de que la vida terminó. Inko Midoriya. Sabía que era ella, no había duda, pero aún así preguntó. Un simple, sí, llegó rápidamente, como si algo dentro de ella se hubiera despertado de repente. Podía oír su corazón a través del teléfono. Soy Aizawa Shota, era Serged. Trabajo en la preparatoria UA. Curso de héroes. Silencio. Entonces se oyó una vocecita temblorosa. Yo, no entiendo. Él esperó, le dio tiempo, y luego, suavemente, se lo dijo. Aunque estaba casi seguro, al menos un 90% seguro, de que el chico a su cuidado era realmente Izuku Midoriya, no le dio certezas. Le dio hechos, precaución, esperanza envuelta en advertencia. Pero cuando dijo, Izuku, y, aquí en la UA, al mismo tiempo, supo que ella había dejado de escuchar. Lloró. Puede que no hubiera oído nada más después de eso. No importaba, ella susurró gracias una y otra vez, y eso solo hizo que el peso en su pecho se sintiera un poco más liviano. Cuando Aizawa regresó, traía una corona de flores en la mano y 2 niños que parecían completamente normales, incluso pacíficos. Los llevó adentro, en dirección a la sala de profesores. Al principio, pensó que Izuku estaría bien. Después de todo, había pasado un buen rato afuera, a la sombra, recogiendo flores con Eri. Incluso había sonreído, pero en el momento en que regresaron a UA, algo cambió. Izuku se encogió, se movió silenciosamente hacia uno de los rincones de la habitación. Aizawa ya había notado cómo las esquinas parecían calmar a Izuku, así que no dijo nada. Lo dejó en paz, él no lo detuvo. Algunos niños, sobre todo los profundamente traumatizados, necesitaban espacio para reconectar. Para refugiarse. Recordó haber sido así una vez. Preparó chocolate caliente para Eri, principalmente para distraerla y evitar que hablara con Izuku, quien claramente no estaba de humor para comunicarse. Y justo cuando empezó a relajarse, la habitación se iluminó. Fue repentino, demasiado repentino. Antes de que Aizawa pudiera parpadear, escuchó el grito. Izuku. Él estaba gritando, y justo al otro lado de la habitación. Isashi. Mierda. Aizawa corrió por el salón. Despejó el espacio alrededor del chico. Intentó hablar con él, alcanzarlo, pero Izuku no estaba escuchando. No podía oír. Mierda, mierda, mierda. Bam. Actuó con rapidez. La opción más segura era dejar al niño inconsciente. Con suavidad, cuidado, pero con decisión. Es mejor eso que dejar que pierda el control. Aizawa lo recogió y corrió a la enfermería. Todo lo que ocurrió después se volvió borroso. Estaba más que cansado. Cada momento se fundía con el siguiente. Y él sabía, se avecinaba otra ola. Probablemente Inko Midoriya ya estaba en camino. Suspiró y regresó al salón. Isashi estaba hablando con Eri, quien no parecía asustada ni conmocionada por el arrebato, afortunadamente. Después de todo, Isashi posiblemente era incluso mejor con los niños que él. Pero en el momento en que Isashi lo vio, su sonrisa desapareció. El corazón de Aizawa también lo hizo. Ni siquiera me di cuenta de que había gente aquí, dijo Isashi en voz baja. Las luces estaban apagadas y la clase seguía en curso. Debería haber tenido más cuidado. Incluso me advertiste que el chico tenía miedo de la luz repentina. Debió de estar muy afectado. Aizawa exhaló. Tenía que pasar tarde o temprano. Sinceramente, debería haber puesto un cartel en la puerta, algo como, no grites ni enciendas las luces. Los dos lo hemos fastidiado. Ojalá no queden daños permanentes.
No fue culpa de Hisashi. En realidad no, fue su propia culpa. Funcionar con 2 horas de sueño y 5 tazas de café no era la mejor manera de gestionar el trauma y el caos. Aún así, se disculpó nuevamente, tanto con Hisashi como con Eri. Tuvieron una breve conversación, y entonces Recovery Girl les informó. Izuku se había despertado. Los 3 corrieron a la enfermería. Finalmente, Aizawa comprendió lo que había sucedido y que no se trataba solo de la luz. Y ver cómo el rostro de Hisashi se desmoronaba al salir de la habitación. Eso dolió más de lo esperado. Pero había que hacerlo. Después de todo, no se puede culpar a un niño por recordar el dolor. Pronto, Aizawa transmitió la información a todos los héroes y profesores de la UA. Se convertiría en un recordatorio de rutina, cada 3 o 4 días, para asegurarse de que nadie, especialmente algunos idiotas rubios que conocía, lo olvidara. Entonces su mirada se posó en Eri, el niño que había salvado gracias a investigar el caso de Izuku. Era irónico, la verdad. Ni siquiera había pretendido encontrarla, solo había aplazado el caso del secuestro de Izuku Midoriya lo suficiente hasta que lo condujo a algo más. Algo que lo condujo a otro niño. No quería imaginar lo que podría haber sucedido si no hubiera seguido presionando. Caminó hacia los 2 niños. Comillas. Es increíble el sabor del helado, sobre todo el de manzana. Él captó el final de su frase. Claro, a Eri le gustaban los sabores de manzana, sobre todo cuando eran dulces, como las manzanas acarameladas o el helado. Perdón por interrumpir esta discusión tan seria sobre comida, dijo suavemente. Ambos niños lo miraron. Izuku, contacté con tu madre. Probablemente ya esté de camino. Había repetido esa frase una y otra vez en su cabeza hasta que quedó bien. Para que quede suave, seguro. Pero Izuku no reaccionó. Sus ojos estaban vacíos. ¿Acaso recordaba lo que era una madre? Su madre vendrá. Fue Eri quien preguntó. Ella siempre lo sorprendía con su madurez. A veces olvidaba que solo tenía 6 años. Ella sabía lo que eran los padres en teoría, pero nunca había sentido realmente su calidez. Él no sabía si ella preguntaba porque no entendía por qué vendría una madre, o porque se preguntaba por qué él tenía una y ella no. Pero su tono no contenía celos. Y eso fue lo que más lo quebró. Ahora estaba a salvo, pero lo que había soportado en esos primeros años, seguía siendo demasiado. Sí, él respondió con voz seca y tranquila. Fue todo lo que pudo decir. No esperaba que la paternidad lo cambiara. Pero ser tutor, eso lo cambió todo. Desde que Eri llegó a su vida, comenzó a pensar en dejar de ser un héroe profesional. Ya no podía enfrentarse a niños como este. La vio en cada niño herido. Pensaba en ella cada vez que se ponía en peligro. Él no quería dejarla sola. Ella le había gustado más de lo que jamás podría admitir. Y cuando la miró, sonriendo, con los ojos brillantes como si no hubiera vivido el infierno, supo que ella no necesitaba presenciar lo que estaba a punto de suceder. Ve a jugar un rato con Present Mic, Eri. Izuku necesita algo de privacidad ahora. Era lo mínimo que podía hacer. Y como siempre, obedeció sin rechistar. Ella seguía siendo esa niña. La que tenía miedo de que la regañaran, incluso ahora. Eso, y la forma en que ella ablandaba su corazón, significaba que Aizawa rara vez tenía la fuerza para regañarla. Y luego, la habitación quedó en silencio. Aizawa no sabía qué decir o hacer, pero la tensión no era alta ni pesada. En realidad, el silencio era acogedor. Una paz antes de la tormenta. Entre un hombre cansado y un niño mudo. Recovery Girl nunca salió de la habitación, pero no se impuso, sabía cuándo dejar que su presencia se desvaneciera. En momentos como este, era mejor desaparecer en silencio. Luego, unos pasos resonaron en el pasillo exterior. Tanto Chiyo como Shota sabían quién era. Él se puso de pie. Los ojos de Izuku siguieron el movimiento. Y antes de que algo pudiera pasar, antes de que una madre pudiera derrumbarse, Aizawa estaba allí. Porque era su trabajo, porque sabía muy bien lo que la esperanza podía hacerle a una madre rota. Inko Midori ya había llegado. Estaba hecha un desastre. Su coleta estaba casi deshecha, su ropa arrugada y pegada al cuerpo como si hubiera dormido con ella. Pero sus ojos estaban vivos, gritando. Si su cuerpo parecía medio muerto, entonces su mirada parecía como si hubiera regresado de la tumba. Estaba lista para derrumbarse ante la mera visión de su hijo, si realmente era Izuku Midoriya. Incluso si Aizawa sabía en sus huesos que era así, todavía necesitaban confirmación. Él la detuvo. Odiaba hacerlo.
Pero fue mejor, para ella y para el niño. Entonces la tomó aparte. ¿Qué estás haciendo, Eraserhead? Ella casi le gritó. Ella lo recordó, y por primera vez, él la vio con emoción, ardiente, cruda, sin filtros. Nunca la imaginó así, pero tal vez fue una tontería. Toda madre se enciende cuando se trata de su hijo. Señorita Midoriya, sé que extraña a su hijo. Pero necesitamos asegurarnos, aunque este niño se parezca a Izuku Midoriya. No podía creer que estuviera diciendo eso tan profesionalmente. Había seguido este caso durante 3 años. Por supuesto, era Izuku Midoriya. Aunque no lo hubiera reconocido a primera vista, 2 personas de su pasado sí lo hicieron. Inmediatamente, sin lugar a dudas, a veces los ojos hablan más fuerte que las bocas. Y ella lo hizo, justo antes de abrirlos y decir, cabeza borradora, conozco a mi hijo. Aunque tenga el pelo apagado, aunque tenga las mejillas hundidas, aunque se le haya apagado la luz en la mirada, lo sé. Lo peinaba todas las mañanas. Le daba un beso de buenas noches a esas pecas. Conozco cómo se le mueven las manos cuando está nervioso. No tienes que decirme que tenga cuidado. Ese es mi hijo. Sus palabras fueron poderosas, sí. Pero su mirada era más fuerte. La gran fuerza detrás de esto, como si pudiera atravesar el mundo solo para llegar a él. Nadie podía interponerse en su camino y esperar salir ilesa. Así que se hizo a un lado, dejándola ir. Dejándola tener su momento. Ella se derrumbó en el momento en que lo vio, se desplomó como si no hubiera enfrentado una tormenta segundos atrás. Y Aizawa apenas podía mirar, porque lo recordaba todo, como si la culpa le envolviera la garganta, como si la tristeza la estuviera hundiendo. Y el chico, Izuku Midoriya, la miró como un extraño. Él no lo recordaba, Aizawa lo sabía, y ella también lo sabía. Fue doloroso presenciarlo, pero se quedó, dispuesto a detener las cosas si algo sale mal. No pasó nada, solo el colapso lento y silencioso de todo. Lo intentó de todos modos. Intentó provocar algo, cualquier cosa. Izuku, soy yo, soy mamá, estoy aquí, cariño, estoy aquí, te extrañé muchísimo, nada. Y en ese momento, viendo todo desarrollarse, sabiendo que si no hubiera abandonado el caso, tal vez podría haberlo salvado antes, Aizawa hizo una promesa silenciosa. Él protegería a este niño. Él le ayudaría a construir una vida. Y tal vez, solo tal vez, podría ayudarlo a recordarla. Pero para hacer eso, necesitaba mantener a Izuku cerca. Hizo la propuesta entonces y allí, mantenerlo en la UA. Estaba dispuesto a discutir durante horas si era necesario, dispuesto a luchar con uñas y dientes para hacerle ver que era la opción más segura. Pero ella no discutió, ella solo bajó la cabeza. Estará a salvo. Su voz era baja, pero sus ojos lo atravesaron. Y sin vacilar, sin dudarlo en absoluto, porque se lo había prometido, porque no les volvería a fallar, porque se negó a abandonarles 2 veces, dijo. Sí, lo prometo. Y eso fue todo. Después de un último adiós, una despedida que pareció la última de muchas, se fue. Sin quejarse, se volvió hacia Izuku. El niño parecía más perdido que antes. Aizawa suspiró y le alborotó el cabello suavemente. Hiciste un gran trabajo, chico. Entonces captó la mirada que le dirigió Chiyo. Una mirada significativa. Se disculpó. Quería hablar con el chico a solas. Él no sabía qué le diría, pero la respetaba demasiado como para preguntarle. Se reunió con Eri y Hisashi. Y cada vez que los veía juntos, algo cálido florecía en su pecho. Eri estaba sentada en el suelo, con las piernas balanceándose y una suave sonrisa en su rostro. Ella sostenía un libro ilustrado al revés, pero a Hisashi no parecía importarle. Él se sentó a su lado, riendo en voz baja mientras ella insistía en que lo estaba, leyendo al revés para ser especial. Aizawa se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No me di cuenta de que la alfabetización retrógrada formaba parte del plan de estudios de la UA. Solo para los estudiantes avanzados. Hisashi dijo, sonriendo. Eri se iluminó. Señora Aizawa. Él le dedicó un pequeño asentimiento. ¿Estás bien? Canturreó. Me dejó ganar a piedra, papel o tijera. No hice. Hisashi murmuró en voz baja. Aizawa dejó escapar algo entre un suspiro y una risa. Se agachó junto a ella y le apartó suavemente un cabello suelto de la cara. Bien, dijo en voz baja. Hisashi lo observó con ojos suaves. Cansado. Aizawa se recostó sobre sus talones y murmuró. Después de ese día, sí, podría haberlo adivinado. Hisashi dijo, todavía sonriendo.
¿Quieres que te lleve a la cama? No me tientes. Eri se rió. Aizawa se puso de pie con esfuerzo, le dirigió una última mirada y luego asintió hacia Isashi. Gracias por quedarte con ella. En cualquier momento. Y cuando Aizawa se giró para irse, la voz de Isashi lo siguió, suave, cálida y tranquilizadora. Oye, descansa un poco, ¿quieres? Aizawa no miró hacia atrás, pero él levantó una mano en un gesto perezoso. Lo pensaré. El día siguiente también fue largo. Shota intentó seguir el consejo de Isashi, de verdad que lo hizo. Pero después de ayer, la inquietud lo atormentaba como estática. Incluso con el cansancio palpitando detrás de sus ojos, la migraña no le permitía dormir. Aún así, había logrado pasar 5 horas, más del doble que la noche anterior. Una victoria, aunque un poco retorcida. Lo primero que hizo fue añadir a Izuku a la lista de estudiantes que necesitaban terapia y clases especializadas. Cosas que lo ayudaran a empezar de nuevo, aprender a hablar, escribir y comprender el mundo. Cualquier cosa, realmente. Fue un milagro que el terapeuta tuviera una cita disponible tan pronto. Un golpe de suerte poco común, que Aizawa aprovechó al instante. Izuku parecía receloso al principio, pero confió lo suficiente en Aizawa como para soltar su abrigo y quedarse en la sala de terapia. Eso por sí solo decía mucho. Luego, Aizawa se dirigió a ver al director Nezu. Otra vez, sintió que había visto a esa extraña criatura amante del té más que a sus propios estudiantes en los últimos días. Buenas tardes, Aizawa. ¿Te apetece una taza de té? El saludo de siempre, la misma calma educada. Aizawa suspiró mientras se dejaba caer en el asiento frente a él. El resplandor tras el escritorio de Nezu, el mismo que había inquietado a Izuku ayer, seguía allí. Preferiría un café, pero sé cómo te sientes. En fin, estoy aquí para hablar de... El niño, Izuku Midoriya. Sí, lo sé, escuché lo que pasó, por supuesto que lo hizo. Aizawa ni siquiera estaba sorprendido. Y como ya estaban en la misma página, no se molestó en andar de puntillas sobre el tema. Dio 2 pasos directos hacia él. No pido un milagro, dijo en voz baja, un poco áspera. Pido tiempo. Nezu dejó su taza de té, moviendo las orejas mientras lo estudiaba. No creo que entiendas lo rápido que avanza la comisión. Sí, respondió Aizawa. Por eso estoy aquí. Nezu se reclinó ligeramente en su silla. El niño fue identificado oficialmente ayer. Los medios de comunicación ya han empezado a dar la voz. Héroes, políticos, incluso organizaciones de protección infantil, todos quieren opinar. Y la mayoría cree que la Universidad de Arizona no es el lugar para él. La mandíbula de Aizawa se tensó. Su madre no está de acuerdo. Eso sí que te ayuda, admitió Nezu. Muchísimo, la verdad. La aprobación de Inko Midori ya tiene peso. Pero legalmente, sigue complicando las cosas. Aizawa exhaló bruscamente por la nariz, tratando de controlar su frustración. Ella no está lista para cuidarlo. Y él no está listo para irse. Acaba de llegar, apenas funciona. Está mudo, dijo Nezu en voz baja. Y aterrorizado. Aizawa asintió una vez, y aún más seguro aquí que en cualquier otro lugar. Nezu miró los informes apilados ordenadamente sobre su escritorio. No estoy en desacuerdo, pero no puedo ignorar la ley. Si esto no se formaliza, si no hay precedentes ni documentación adecuada, nos acusarán de extralimitación. Aizawa dio un paso adelante, en voz baja. Entonces ayúdame a sentar el precedente. Nezu lo miró a los ojos. ¿Qué propones? Colocación educativa temporal bajo supervisión médica y psicológica. Aizawa dijo, ya habiendo ensayado esto en su cabeza. Con acceso restringido, una rutina personalizada y una evaluación terapéutica documentada. Nezu parpadeó. Lo has pensado bien. Tuve que hacerlo. El silencio se extendió entre ellos. El zumbido de un reloj de pared llenó el espacio entre las palabras. Nezu finalmente habló. Te enfrentarás a una reacción violenta. Siempre lo hago. Los ojos de Nezu se suavizaron. Lo llamarán favoritismo. No es mi favorito, dijo Aizawa. Es un niño. Otra pausa. Nezu se reclinó y suspira por la nariz. Tienes 2 semanas. Las cejas de Aizawa se levantaron ligeramente. 2 semanas, repitió Nezu. Para legitimar esto. Para presentar algo que perdure. Para convencer a la comisión de que esto no es un acto de compasión ni rebelión. Aguantaré hasta entonces. Aizawa inclinó la cabeza en agradecimiento silencioso. Sé lo que es que te vean como una cosa en lugar de como una persona. La voz de Nezu bajó un poco, casi demasiado baja. Aizawa no respondió. No tenía por qué hacerlo.
Ahora estaban en la misma página. Después de casi 2 semanas de hacer malabarismos entre ser un profesor de día, un héroe de noche y, en algún punto intermedio, intentar ser una especie de guardián, todo mientras buscaba una forma de mantenerlo en la UA, Aizawa estaba exhausto. Y por un breve momento, pensó que las cosas finalmente podrían arreglarse. Sin nuevas conmociones, sin emergencias, por una vez, sintió que podía respirar, aunque el milagro que necesitaba desesperadamente para convencer a la comisión aún no había llegado. Pero ver incluso la más leve sonrisa en el rostro de Izuku, fue suficiente. Suficiente para sentir que todo esto no había sido en vano. La clase terminó y, con suerte, All Might tomaría el control durante la siguiente hora. Tal vez, solo tal vez, Aizawa podría tomar una siesta rápida en el salón del personal. Pero, no sucedió. Tan pronto como sonó la campana, Hisashi irrumpió en el aula. Y por la expresión de su rostro, Aizawa supo inmediatamente que algo había sucedido. Era Eri, signo de apertura de interrogación. Izuku, ¿quién? Siguió a Hisashi sin dudarlo, sin importarle lo que pensaran sus alumnos. Ya estaban acostumbrados. Mientras corría, Hisashi logró explicar. Izuku se había encontrado con All Might. Eso solo fue suficiente para que Aizawa conectara los puntos. All Might fue una figura heroica, sí. Pero un profesor, no realmente. Ser capaz de usar una peculiaridad no te hace calificado para enseñar cómo usarla. Los dos eran completamente diferentes. Shota siguió maldiciéndose a sí mismo en su cabeza. ¿Por qué los problemas seguían persiguiéndolo? ¿Por qué no podía simplemente tomar su maldita siesta? Cuando llegaron a la enfermería, nada parecía particularmente alarmante a primera vista. Nezu, Recovery Girl y All Might ya estaban allí. Pero All Might parecía pálido, como si hubiera visto un fantasma. Aizawa nunca lo había visto así antes. All Might no dijo ni una palabra. Parecía completamente fuera de sí. Entonces Nezu tomó el control, decidiendo que era más rápido ver las imágenes de seguridad que esperar a que el símbolo de la paz encontrara las palabras. All Might ni siquiera miró la pantalla. Se dio la vuelta en cuanto sonó, como si le disgustara. Como si no pudiera soportar verlo otra vez. Y Aizawa, observó, vio el momento en que Izuku giró su propio cuerpo y lo volvió a colocar en su lugar como si nada. El movimiento no era humano. No es biológicamente posible, ni siquiera con una peculiaridad. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué hiciste? Murmuró con voz ronca. Su mirada se volvió hacia All Might. Y algo se rompió. Él vio rojo. Su cuerpo se movió por instinto, agarrando a All Might por el cuello antes de que pudiera detenerse. Una sola regla. Una sola regla. ¿Cómo pudiste permitir que esto pasara? No pudiste seguir ni una sola maldita regla. Lo sacudió con fuerza. Podría haberlo hecho peor, pero no lo hizo, y All Might no se resistió. Simplemente se dejó sacudir. No fue hasta que Aizawa captó la mirada de Hisashi que se detuvo. Esa mirada tranquila y firme, calmada y tranquilizadora, fue suficiente para hacerle volver en sí. Aizawa respiró hondo. Déjalo ir. La rabia no desapareció, pero él la guardó. La discusión que siguió fue dolorosa. Este chico tenía alguna peculiaridad. Ahora tenía algo. Un poder que claramente le hacía daño. Un cuerpo que se movía de forma impropia. Algo que no está destinado a ser humano. Algo artificial. Maestro. Aizawa lo mataría. Entonces miró a Izuku, luego a Nezu. Y la idea surgió. ¿Sería esto suficiente para que se quedara en la UA? Vio que Nezu asentía. Su rostro era indescifrable, pensando, procesando. Aizawa nunca supo realmente lo que pasaba dentro de la mente de Nezu. Entonces Chiyo la interrumpió. ¿Vas a usar este trauma para obligarlo a quedarse en la UA? Ella lo miró como si fuera otra persona. Alguien a quien no reconocía. Como un monstruo. Y quizá no estaba equivocada. Pero habían pasado 11 días. 11 días de búsqueda. 11 días intentando encontrar algo que lo mantuviera a salvo. Si este horrible destino fue lo que hizo falta para darle al niño una vida mejor. ¿Qué otra opción nos queda? Dejar que vuelva a sufrir. La conversación terminó allí. El silencio que siguió fue pesado. Y entonces Izuku comenzó a despertar. Con All Might desaparecido y Hisashi saliendo, por mucho que doliera verlo irse después de lo bien que manejó todo, Izuku finalmente pudo comenzar a procesar lo que había sucedido. Aizawa lo vio. El pánico, el temblor, la forma en que los ojos de Izuku recorrieron la habitación, hasta que encontraron los suyos. Aizawa no entendía lo que el niño veía en su mirada.
Nunca podría comprender del todo la mente de un niño traumatizado. Pero fuera lo que fuese, hizo algo. Izuku lloró, no como los tiempos anteriores. Esto era diferente, más cálido, más frágil, más real. Sintió como si algo hubiera surgido dentro de él. Aizawa solo esperaba que fuera lo mejor. Se quedó allí, tranquilo, firme, dejando que Izuku se desahogara. Y 2 horas después, Izuku se detuvo y pidió que lo llevaran a casa. Así que se fueron a casa. Aizawa tuvo justo el tiempo suficiente para sentarse y relajarse cuando Eri regresó de su lección especial. Se dio cuenta de que ella no mencionaba la condición de Izuku, y él, en momentos como este, estaba agradecido de que ella fuera lo suficientemente madura y amable como para no cargarlo con eso. Los dos compartieron una breve conversación. Shota le preguntó sobre su día e incluso la cuestionó en broma, pero el intercambio se desvaneció rápidamente. Aizawa no sabía por qué Eri eligió ese momento para ir a hablar con Izuku, pero parecía ser el momento adecuado. Izuku no la apartó, y ahora los dos estaban sentados juntos en la esquina de la habitación, justo detrás de una pequeña planta en maceta. Fue una visión divertida, no pudo evitar sonreír. Se alegraba de tener a Eri a su lado. Parecía entender cómo funcionaba la mente de Izuku. Quizás ella podría ayudar más que él, un adulto de verdad. ¡Qué lástima! Entonces sonó el timbre. Aizawa se levantó y miró con cautela por la mirilla para ver quién era. Para su sorpresa, era Yamada. Abrió rápidamente la puerta. Hisashi. Aizawa lo miró de arriba a abajo, sin estar seguro de que realmente fuera él. Su cabello rubio una vez vibrante ahora estaba teñido de castaño. No tenía mala pinta. Hola, Shota. ¿Te gusta mi nuevo look? Present Mic anunció en voz alta, haciendo una serie de poses exageradas para mostrar su nueva apariencia. Se veía bien, realmente bien, pero, por supuesto, Aizawa nunca lo admitiría. Te queda bien. ¿Qué haces aquí? Cambió de tema, no queriendo inflar el ego de Hisashi. Me sentí mal por lo que le pasó a Midoriya. Pensé en pasar a ver cómo estaba. Quizás quedarme a cenar. Notó la forma en que las mejillas de Hisashi se sonrojaron levemente mientras se frotaba la nuca. Lindo. Intentó mantenerse neutral, pero las comisuras de sus labios lo delataron. Adelante, lo dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Yamada entró con una sonrisa pacífica, y justo cuando puso un pie en el pasillo, una joven alegre corrió hacia él. Es el señor rubio molesto. Mientras Eri se lanzaba a abrazar a Hisashi, él se giró hacia Aizawa con una mirada cómplice. Shota reconoció esa mirada al instante y dirigió su mirada a cualquier lugar menos hacia Hisashi. Te dije que dejaras de llamarlo así. No sabía cuándo lo había oído decirlo, pero claramente, él había llamado a Hisashi así en algún momento, y no tenía ningún deseo de escuchar a Hisashi quejarse porque Eri lo notó. Así que decidió no hablar más del tema, esperando en silencio que Hisashi tampoco lo hiciera. El ambiente en la habitación seguía siendo ligero y Aizawa notó lo relajado que parecía Izuku ahora que el cabello de Hisashi era castaño. Finalmente pudo respirar tranquilo, sabiendo que nada en esa casa podía salir mal. Porque tenía esta hija y este marido maravillosos. Espera, ¿qué estaba diciendo? De repente sus ojos se abrieron y su cara se puso roja como un tomate. Eri no era su hija. Hisashi no era su esposo. Ni siquiera era su amante. Soltó otro suspiro para calmar su mente acelerada. Estaba conmocionado por sus propios pensamientos delirantes. Entonces escuchó que Hisashi se ofrecía a cocinar y aceptó con gusto. Podía relajarse y olvidar lo que acababa de pensar. Escuchó las suaves risitas y el sonido de bolígrafos de colores sobre papel que venían de la habitación de Eri. Estuvo tranquilo. Después de un rato, Shota se acomodó y finalmente entabló una conversación con Hisashi, que todavía estaba en la cocina. Huele bien, fue todo lo que dijo. Claro que sí, cocino con cariño. Hisashi respondió con demasiado entusiasmo, la risa mezclándose con el sonido de la cocina. Su voz cansada debió haberse escuchado demasiado, porque lo siguiente que supo fue que Hisashi apareció en la sala de estar con 2 tazas de té. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, dejando que los simples sonidos de la vida los rodearan. Y Aizawa estaba agradecido. Hisashi le permitió tener paz. Después de más de 15 años de amistad, por supuesto sabía cómo manejar sus mal humores. Entonces, el silencio, largo y familiar, se rompió. Fue Hisashi quien lo rompió, con cuidado, como si tuviera miedo de asustar a un gatito aterrorizado. ¿Qué tan mal estuvo, después de que salí de la habitación?
Se atrevió a preguntar. El silencio regresó, más pesado que antes. Los sonidos de la cocina ahora parecían distantes y la risa de Eri ya no se registraba. Aizawa se quedó mirando su té por demasiado tiempo. Mal, dijo finalmente. Nunca había visto a ese niño llorar así. Aizawa no sabía qué más decir. El trauma se aferra al cuerpo y lo sigue como una sanguijuela. Recordar las imágenes, el colapso, los sollozos, le rompió más que el corazón. Tal vez su alma nunca había abandonado realmente esa habitación. No pensó, no podía pensar, en lo que Izuku había soportado en esos 5 años de cautiverio. El silencio se hizo más profundo. Hisashi esperó, conociendo a Aizawa lo suficientemente bien como para saber que algo tenía que salir eventualmente. Finalmente Aizawa intentó expresarlo. No sé por lo que ha pasado, pero probablemente sea peor de lo que podemos imaginar. Siento que le fallé, otra vez. Cada vez que le prometo que estará a salvo conmigo, algo sale mal y... Se detuvo, se le quebró la voz. Sintió que se le saltaban las lágrimas. Pero no quería llorar, no ahora, no delante de Hisashi. A Aizawa nunca le gustó mostrar debilidad. Pero las últimas 2 semanas habían sido agotadoras. Necesitaba derrumbarse, pero la oportunidad nunca llegó. Entre deberes y preocupaciones constantes, sus incontables noches de insomnio habían llevado su mente al límite. Así que cuando alguien le preguntó, alguien a quien le importaba, eso lo destrozó. Es normal que un niño tenga una respuesta traumática, lo sabes, ¿verdad? Hisashi se acercó y le habló con suavidad. No comentó sobre el estado de Aizawa, solo respondió a lo que se había dicho. Y Aizawa apreció eso. Lo que dijo Hisashi era cierto. No fue su culpa que Izuku atacara. Pero aún así debería haber tomado más precauciones. Lo sé, es solo que... No pudo ir más lejos. Ni siquiera sabía lo que estaba pensando. Y que se descompusiera mientras se cocinaba la comida no era lo ideal. Definitivamente no. Pero entonces, Hisashi dijo su nombre, suavemente, con ternura. Ya no pudo resistir más. No sé cuánto más lleva encima. Cada vez que creo que hemos llegado a lo peor, se despega otra capa. Salió crudo y honesto. Sus preocupaciones se derramaron. Como Izuku siempre parecía dar un paso hacia la curación, solo para retroceder 2 pasos. Como cada vez que la paz parecía cercana, algo la destrozaba. Y se culpó a sí mismo. Por no tener suficiente cuidado. Por no estar ahí. Por no ser lo suficientemente fuerte para protegerlo. Con Eri no había sido tan difícil. Claro, Eri tuvo sus crisis, pero él siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo cuidar a un niño que ha pasado 5 años en cautiverio? Nunca había sucedido antes, porque la mayoría de los niños que habían estado desaparecidos durante tanto tiempo estaban. Su mente dio vueltas, y como siempre, Hisashi lo atrajo hacia atrás. Y tú simplemente, estás lidiando con todo esto sola. Lo dejó en tierra. Aizawa miró a Hisashi. Suspiró y sintió que la migraña se aliviaba brevemente. Una pequeña burla escapó de sus labios. ¿Crees que tengo tiempo para desmoronarme? No, pero deberías tener a alguien. Aizawa sintió que algo se agitaba en su estómago. Debió haber sido hambre. Definitivamente, después de todo, el olor a comida había regresado. El silencio regresó, pero esta vez era más ligero. Como si se hubiera cerrado un capítulo. Porque Hisashi tenía razón. Al igual que Eri, al igual que Izuku, al igual que sus estudiantes, a veces, todo lo que necesitas es ayuda. Y la verdad era que Aizawa no había estado en el mejor lugar por un tiempo. Entonces, cuando vio esos cálidos ojos color avellana, se encontró diciendo algo que ni siquiera sabía que sentía. Tengo a alguien. La cena estuvo animada. Entre la alegre Eri, el hablador Hisashi y un torpe Izuku, Aizawa se encontró relajándose, aunque solo fuera por un momento. El mundo se detuvo, las preocupaciones se desvanecieron, y todo se sentía bien. La tarde pasó rápido y pronto llegó la hora de que los niños durmieran. Aizawa tampoco quería realmente que el día terminara, y los lloriqueos de los niños mientras se cepillaban los dientes solo lo hacían más difícil. Pero el tiempo nunca se detiene del todo. Ahora, con los niños en la cama, Hisashi y Aizawa estaban solos nuevamente. Aizawa comenzó a limpiar la mesa, lavando cada plato uno por uno, mientras Hisashi limpiaba la mesa con más atención de la necesaria. Están bien juntos, Hisashi dijo mientras le entregaba a Shota un plato olvidado. Sí, me alegro de que encajen como piezas de un rompecabezas. Era cierto, al principio, le preocupaba que no se llevaran bien,
pero al mirar atrás, esa preocupación le parecía casi ridícula. Claro que se llevarían bien. El silencio apenas tuvo la oportunidad de instalarse antes de que Hisashi, tal como se esperaba, lo rompiera con una burla. Entonces, ¿qué era eso del señor rubio molesto? Aizawa sonrió. Sabía que lo iba a pasar. No tengo idea de dónde escuchó eso. Respondió, lleno de sarcasmo, mientras le entregaba a Hisashi un plato recién limpio. Un verdadero misterio. Intentó mantener una cara seria, pero fracasó en el momento en que Yamada sonrió ampliamente ante la estúpida broma. Y así, la tarea estaba hecha. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de una luz más suave, pero Aizawa no quería que Hisashi se fuera todavía. Entonces le sirvió otra taza de té y le sugirió que se sentaran en el sofá un rato. El día había sido largo y duro. Merecían un momento de paz, sin crisis ni emociones fuertes. Solo silencio. No estaba seguro de cómo empezó, pero empezaron a divagar sobre el pasado, sobre cuando eran más jóvenes e imprudentes. Aunque Aizawa siempre insistió en que no aceptaría las ridículas ideas de Hisashi, de alguna manera, siempre terminaba haciéndolas de todos modos. La risa resonó en la sala de estar, suave, nunca lo suficientemente fuerte como para despertar al... Pasaron las horas, el té se enfrió hace mucho. Y en ese acogedor silencio, en algún lugar entre una risa y una almohada arrojada, Hisashi dijo algo inesperadamente amable. Has cambiado. No sonaba a crítica, más bien, a admiración. Aizawa dio una pequeña sonrisa. ¿Crees? Parece que aún te alimentas de café y rencor. Pero, Hisashi asintió sutilmente hacia el pasillo. Ahora hay dulzura en ti. No debilidad, solo, dulzura. Aunque sea en silencio. Así que eso es lo que quería decir. La gente siempre decía que la paternidad cambiaba al hombre. Y quizá tenían razón. Le gustaba la versión que era de sí mismo. Le gustaba estar en casa y no estar solo. Le gustó la cálida bienvenida de Eri y la tranquila sonrisa que Izuku le ofreció. A él le gustaba alborotarles el pelo. Cuando pensaba en la vida antes de ellos, antes de Izuku, antes de Eri, sentía que no era él realmente. Porque nunca había sonreído tanto como ahora. Me cambiaron, sin siquiera intentarlo. Volvió a sonreír. Se alegró de tenerlos. Sí, eso es lo que hacen los niños. Hisashi lo dijo con un tono juguetón y ligero. Y así, sin más, la emoción volvió a apoderarse de mí. Estaba tan agradecido por ellos, por estos niños que habían soportado tanto. Incluso si la razón por la que terminaron en su vida fue terrible. No son solo niños, dijo. Son sobrevivientes. Cada día se despiertan y siguen adelante, esa es una fuerza que yo no tenía a su edad. Las palabras eran sinceras, pero no tristes. Simplemente ciertas. Eran fuertes, quizá más fuertes que él nunca. Y lo único que quería ahora era que la vida los tratara con dulzura. Que su futuro fuera bondadoso. Dales algo a lo que aferrarse, añadió Hisashi rápidamente, con voz más suave. Eso importa. Shota recordó su anterior crisis. Qué tonto se sentía ahora, pensando que tenía que cargar con todo solo, cuando alguien había estado a su lado todo el tiempo. Él sonrió, y así terminó el día. Más tarde, solo en la tranquilidad de su casa, decidió que dormir era el mejor paso siguiente. Mañana sería un gran día. Pero ahora, el peso sobre sus hombros se sentía un poco más ligero. A la mañana siguiente, Aizawa fue, como siempre, el primero en despertar. Mientras se servía su segunda taza de café, oyó el familiar ruido de pasos entrando en la cocina. Mañana, murmuró, sabiendo muy bien que en esa casa nadie era especialmente aficionado a las primeras horas de la mañana. Izuku respondió con un silencioso asentimiento, y Eri murmuró un saludo medio dormida, mucho menos enérgica de lo habitual. Pero no importaba, las mañanas tranquilas les sentaban bien. El silencio no era incómodo, era reconfortante, familiar. Aunque Aizawa tuviera que recordarle a Izuku que comiera o animar a Eri a vestirse bien, estas mañanas eran tranquilas. Merece la pena saborearlas, pero dejar el calor de su hogar siempre era lo más difícil. Porque una vez que salía, el día comenzaba de verdad. Dejó a Eri en su clase especializada y a Izuku en su cita de terapia. Le alegró verlos a ambos con ganas de ir. Eso nunca fue un problema. Ahora llegaba la parte que más temía, la reunión. Una vez más, se quedó parado afuera de la oficina del director, acompañado por un present mic visiblemente ansioso, una recovery girl tranquila y el siempre exasperante héroe número 1, quien todavía no podía seguir una sola maldita regla. Aizawa apretó la mandíbula. Seguía enojado.
Izuku lo estaba haciendo muy bien antes de que apareciera. Intentó no mirarme fijamente, de verdad que lo hizo. Los cuatro entraron, y Nezu los recibió con la misma alegría indescifrable. La reunión se desarrolló tal como Aizawa había predicho. El resultado no fue sorprendente, pero eso no lo hizo más fácil de aceptar. Ocultarle lo sucedido a la Comisión de Héroes podría tener graves consecuencias, pero la alternativa era mucho peor. Ni siquiera podía imaginar lo que le harían a un niño como Izuku. Así que esta era la única solución. Tener a Izuku cerca, siempre, implicaría reorganizarlo todo, sobre todo con Bakugou mirando a Izuku como si ya se hubiera ido, y con un aula llena de estudiantes poderosos e impredecibles. Aún así, si eso mantenía a Izuku dentro de la UA, Aizawa lo haría funcionar. Miró la hora, 7:43 de la mañana. Justo el tiempo suficiente para recoger a Izuku de la terapia. Tenía que explicarles el nuevo programa, tanto a Izuku como a su terapeuta. Como Izuku pasaba la mayor parte del día a su lado, la terapia y las clases especiales se reducirían. Era un caos, todo en Izuku era complicado, pero rendirse no era una opción. Más tarde, tras dejar a Izuku, Aizawa se dirigió a la clase y explicó los cambios. Luego se dirigió a un estudiante en particular. Esta conversación sería dolorosa pero necesaria. Oh Dios, pensó, por favor, que este día transcurra sin problemas. ¿Qué deseas? Bakugou preguntó secamente, sin siquiera mirarlo. Estaba claro que no quería esta conversación. Pero no fue su elección. Shota tuvo que hacerlo. ¿Cuál era tu relación con Izuku antes? Aizawa preguntó, sin estar seguro de si ser directo era la decisión correcta, pero demasiado cansado para darle vueltas. Siguió un silencio. Entonces Bakugou habló. Yo era un idiota. Hizo una pausa y se mordió el labio, intentando que dejara de temblar. Miró a Aizawa antes de darse la vuelta, con la mirada perdida en la ventana y el suelo. No podía quedarse quieto. Acoso, intimidación, lo que se te ocurra, lo hice. Seguía sin mirar a Aizawa. Ya fuera por culpa o por miedo a ser juzgado, fue suficiente para silenciar su habitual furia. Estaba ávida de atención, una maldita prostituta, y el idiota de Izuku me dio demasiada confianza, demasiada admiración. No supe cómo manejarlo cuando empezó a admirar a otra persona. Sus nudillos se pusieron blancos y sus manos temblaron. Odiaba hablar de esto, pero tampoco quería mentir. Él sabía qué clase de monstruo había sido. Me odio por ello. Incluso empecé a ir a terapia. Puede que no lo creas, profe, pero he estado intentando compensarlo. Aún así, nunca me disculpé con quien más lo merecía. Su voz era baja, insegura. Signo de apertura de interrogación. Estaba contando demasiado, quizás, pero había aprendido algo en terapia. A veces hay que hablar. Aunque se te dé mal. Bakugou, Izuku no recuerda lo que pasó. Aizawa ni siquiera terminó su frase. Lo sé, joder, y eso lo empeora. Bakugou golpeó la pared a su lado, intentando contener las lágrimas. Intentando sentir algo más, porque siento que soy el maldito idiota que sigue arrastrando esto como una sanguijuela. Como si no significara nada para él, y soy yo quien lo sufre a diario. Ahora estaba llorando. Aizawa mantuvo la compostura, o al menos lo intentó. Esta era una conversación intensa. El trauma lo hizo olvidar, Bakugou. No es su culpa, y tampoco es tuya, dijo suavemente, tratando de tranquilizar al abrumado adolescente. Bakugou tembló aún más. Lo sé, jodidamente lo sé. Pero no puedo evitarlo. Soñaba con volver a verlo todos los días y ahora siento que... Se mordió el labio con fuerza. Las palabras se le quedaron atascadas. Aizawa no presionó. Esperó, silencioso, presente. Finalmente, Bakugou exhaló bruscamente por la nariz. Su voz se redujo a un susurro. Como si fuera un extraño. Y ni siquiera merezco estar en la misma habitación que él. Una larga pausa. Entonces Aizawa habló. Su tono era mesurado, firme, pero están en la misma habitación. Y si lo mereces o no, no te corresponde a ti decidirlo solo. Bakugou no respondió. Miró al suelo, como si éste pudiera responder por él. Izuku es diferente ahora, continuó Aizawa, cruzándose de brazos. No habla, apenas reacciona. Evita la luz y los espacios ruidosos. Su memoria está fragmentada. Se aferra a la oscuridad porque se siente seguro. Al principio ni siquiera reconoció su propio nombre. Bakugou se estremeció. Te digo esto, la voz de Aizawa se agudizó, porque necesitas entender algo claramente. Dio un paso adelante. Bakugou contuvo la respiración.
Pero no se movió. No te pido que olvides el pasado. Has cometido errores, los conoces, pero Izuku está frágil ahora mismo. No dejaré que nadie le imponga una conexión, ni siquiera alguien con buenas intenciones. Bakugou miró hacia arriba lentamente. ¿Crees que voy a...? No, interrumpió Aizawa. No creo que le hicieras daño. No intencionalmente, pero la intención no siempre importa. ¿Quieres ayudar? Bien, aléjate. Deja que venga a ti, si es que alguna vez lo hace. No busques una redención a su costa. Bakugou tragó saliva con fuerza. Solo, quiero arreglarlo. Te creo, dijo Aizawa, con voz más suave. Pero arreglarlo no se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que él necesita. Y ahora mismo, necesita tiempo. Espacio. Un lugar donde no se sienta presionado a hacer nada. El silencio que siguió fue pesado pero no hostil. ¿Puedo seguir cerca de él?, preguntó Bakugou finalmente. Aunque solo sea, ruido de fondo. Un ruido familiar. Aizawa lo miró un momento. Luego asintió. Sí, pero sin preguntas, sin recuerdos, sin expectativas. Todavía no. Bakugou también asintió. Ya no confiaba en su voz. Aizawa se giró para irse, pero luego se detuvo. Una cosa más. Bakugou miró hacia arriba. No dejó de ser Izuku. Que ahora sea diferente no significa que haya desaparecido. Así que, si empieza a recordar, espero que seas alguien a quien pueda enfrentar, no alguien a quien tenga que sobrevivir. Las palabras le dolieron, pero Bakugou asintió. Cuando Aizawa finalmente regresó al salón de clases, Bakugou se quedó atrás por unos segundos. Puños flácidos, ojos fijos en la ventana. Luego él siguió. Aizawa se sintió aliviado al ver que todo había salido bien durante su ausencia. Notó que Izuku parecía particularmente intrigado por la peculiaridad de un estudiante. No era de extrañar, a Izuku le gustaba la oscuridad. Echó un vistazo rápido a Bakugou para ver si habían seguido su consejo. Para su sorpresa, así fue. Bakugou había tomado asiento en silencio, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en la ventana, probablemente tratando de no derrumbarse frente a la clase. Aizawa estaba en silencio agradecido. Lo que más le sorprendió fue la amabilidad del resto de la clase. Le dieron espacio a Izuku. No lo presionaron. No lo admitiría en voz alta, pero eso lo hacía sentir orgulloso. Y entonces, cuando solo Bakugou, Izuku y Aizawa quedaron en la habitación. Algo maravilloso sucedió. Izuku habló, apenas un susurro, pero habló, y eso fue más que progreso. Era esperanza. Aizawa intentó mantener la compostura y solo esbozó una leve sonrisa. No quería asustar al niño, pero le conmovió profundamente ver lo mucho que había progresado Izuku en tan solo 2 semanas en la UA. Entonces notó que Bakugou salía de la habitación y Shota se sintió obligado a decir algo. Porque Bakugou lo había intentado. Había hecho todo lo posible para no estallar, para no presionar demasiado a Izuku. Había escuchado la petición de Aizawa, incluso cuando claramente le dolía contenerse. Porque Bakugou lo había intentado. Bakugou esperó a que se girara. Bakugou no lo miró, porque Izuku estaba allí, pero aún así era esfuerzo. Era moderación. Gracias por hoy. Lo decía en serio, de verdad, y notó cuánto le dolía a Bakugou esa simple frase. La tensión en su cuerpo, la incomodidad en su rostro, todo era visible. Al irse, Aizawa sintió una punzada de culpa. Porque ese también era su alumno. Pero no podía arriesgarse a sufrir otro ataque de pánico como el que Izuku había tenido ayer. Aún con un sentimiento de culpa persistente, Aizawa llevó a Izuku a casa. Al llegar a casa, Aizawa empezó a preparar la cena mientras Izuku se acomodaba en el sofá. La suave luz de una sola lámpara hacía todo lo posible por iluminar tanto la cocina como la sala. Fue suficiente. Aizawa había aprendido qué intensidad de luz era segura y cómo colocarla en el lugar correcto, suficiente sombra para que el sofá resultara acogedor, no agobiante. Un pequeño detalle que marcó la diferencia. Izuku ya no se sentaba en el frío suelo. Entonces la presencia más enérgica de la casa irrumpió por la puerta, gritando su saludo como de costumbre. Y pronto, la risa llenó el aire. Eri se emocionó al ver a Izuku e hizo pucheros al saber que se quedaría en la clase 1A. Se quejó de que quería pasar más tiempo con los estudiantes, con Izuku y con Aizawa. Pero su puchero se desvaneció rápidamente cuando se enteró de que habría pastel de manzana de postre. Durante una cena cálida y radiante, los tres compartieron anécdotas de su día. Eri se iluminó al oír que Izuku había hablado, y de inmediato suplicó escuchar su voz.
Izuku se sonrojó, visiblemente aturdido por la atención. Fue una buena velada, una velada única y tranquila. Pero la realidad pronto volvería. El festival escolar de la UA estaba a la vuelta de la esquina. Aún, por ahora, estuvo bien,